el libro de Hechos, gloria al Señor, 3:1 en adelante, qué lindo Dios, 3:1 en adelante. Gloria al Señor, doy la bienvenida a los que nos visitan por la primera, levanten la mano si están viendo por la primera, gloria a Dios, bienvenido a la casa del Señor, amén. Dios Señor su palabra, Hechos 3:1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían a cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por las manos derechas se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios, y todos el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Padre, gracias te doy por este tiempo tan maravilloso. Gracias porque me llevaste con bien, me trajiste con bien a esta tarea en el Perú, Señor. Gracias por toda tu misericordia, tus grandes bondades, por toda tu ayuda, Señor. Gracias por verlo con mis hermanos. Gracias, Señor Santo, por todas tus bondades. Ahora te pedimos que nos hables, nos enseñes, nos exhortes, nos ayudes con tu palabra, Señor. Yo ato cualquier obra del diablo que quiera entorpecer la libre explicación de tu palabra. Declaro, Señor, que tú traes hacia ti, Señor, todo el entendimiento para que comprendamos la misma, Señor. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos, Señor, presento esta situación delante de tu presencia. Y, Señor, me esconde detrás de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero que vean un video, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Venga Jesucristo. Entre las cosas que pasaron en Perú, hay algo que yo no quería pasar por alto. La invitación de la pastora Consuelo a predicar en la iglesia de la calle. Yo soy viajero, no de ahora, de hace más de 50 años. Así que lo nuestro no es inventar la rueda, sino echarla a andar, no es reinventar la rueda. Y pues estaba yo ansioso por ir, y creo que fue el domingo, 13, recibió el domingo 11. Yo me propuse, yo le dije a la pastora: bueno, quiero comer el servicio a las 6 de la tarde. Y fui a las 6 de la tarde. La Plaza de Armas, yo no sé si usted ha estado en México, es como el Zócalo de México, pero con todo respeto es más bonito porque tiene mucho de la artesanía española, muy lindo, y tiene una estatua de General San Martín en el centro, es muy, muy lindo, pero más pequeño que el Zócalo. Entonces ahí van los políticos y llegué yo a esa hora y estaban, pues, de hecho había un grupo que estaba hablando de comunistas contra Fujimori, cosas así. Y luego comencé a buscar el Club Lima, se llama, donde van los congresistas, el presidente, un club de Alcurnia. Y en ese lugar, en un rinconcito, se han colocado la iglesia de la pastora. Estaban unas banquitas, había una mesa y había un sistema de sonido grandote. Al otro lado estaba el generador de eléctrico. Decían consigo uno que alguien lo estaba cuidando ahí. Tienen luces especiales, todo. Y se arreglaron, en fin, y me senté, me mandaron a sentar, y yo estuve ahí. Creo que le mandé fotos de eso. Yo lo voy a traer poco a poco. Entonces, hablando de eso, y de hecho, una cosa que me movió a pensar, había un señor, para mí, que era como de 60 años, y estaba tomando una conga, pero tocaba con unos palitos, la conga con unos palitos, y bien alegre, saltaba y tocaba. Y me dice la pastora:
se me acerca y me dice, ese hermano que está allá tiene 92 años de edad. Y yo, sí, y era el más alegre, el más activo. No, algo maravilloso. Porque yo digo, el servicio fue tremendo. Ellos tienen no tienen grupos de alabanza, sino tienen un sistema que cantan alabanza. Bueno, lo gozamos. De ver, yo estuve contento. Y un frío tremendo, un frío tremendísimo. Una banqueta chiquita, un poco incómoda. De hecho, estoy planeando, hermano, conseguir bancas para ellos, sillas, que por lo menos tengan un espaldar. Y entonces, pues, todo lindo. Ella luego me pasó para predicar la palabra, unos 20 o 25 minutos predicar la palabra. Y al final, pues, hice la invitación, pasaron casi como unas 10 personas. Y la Plaza Martín, hermano, es el lugar donde se congregan muchos homosexuales, prostitutas, gente de mal vivir. Y no es una cosa fea, es muy bonito, es una cosa muy cuidado, pero ahí va. Y especialmente me dijo, aquí vienen homosexuales, jóvenes homosexuales que se prostituyen, pastor. Bueno, las cosas que pasan, también la gente pasaba, miraba, unos se quedaban, otros no, y en fin, al final prediqué la palabra y se acercaron, pasaron como unas 10 personas. Pero en mi mente está la figura de un joven que pasó, de unos 18 a 20 años, se situó en este lugar, frente a todos los demás que estaban ahí. Y saben que cuando yo vi a ese joven, yo vi una necesidad urgente, los ojos los tenía como enrojecidos, y yo notaba que no estaba normal. Ese joven no estaba normal. No sé si era droga, no sé qué era, pero hermano, era como esos pajaritos que están desesperados que la madre le ponga el gusanito en la boca para que vino, para que coma. Hermano, yo vi una necesidad tremenda y se me quedó grabado esa persona en mi mente, uno de los jóvenes que estaban al Señor allí en la calle. Ahora, ¿por qué digo eso, hermano? Porque yo relaciono eso con lo que voy a predicar y que voy a predicar justamente con un tema, levantemos al cojo. Ese joven era un cojo, ¿verdad? No cojo físicamente, no hay cojear, pero sí una necesidad tremenda. Ahora, cuando pensamos en el cojo, hermanos, el cojo no solamente es una persona que cojea, ¿verdad? Porque le falta, quién sabe, un pie o una pierna. Cojo también es uno que puede estar incompleto, tiene un problema de tendones o lo que sea. También tiene un equilibrio malo o le falta una parte. Mi esposa no estaba cogiendo por causa de su rodilla, cuando la operaron. Ahora, en el espiritual hay millones de personas que se les puede llamar cojos espirituales. Cojos espirituales. ¿Por qué? Porque necesitan una ayuda urgente de Dios. Una ayuda urgente de Dios a través de la iglesia del Señor. Somos aquellos que vamos a levantar al cojo, vamos a levantar a aquel que sufre, aquel que está cojeando, aquel que tiene un problema, sea físico, espiritual o moral en su vida. Es el mensaje del Señor. Levantemos al cojo. Dile a tu hermano de su lado, levantemos al cojo. Ahora, la historia comienza a narrar el caso de Pedro y Juan que entraban, dice la palabra, al templo llamada La Hermosa. Dice el Señor en el capítulo que hemos leído 3, 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos, dice, al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena, la hora las 3 de la tarde en el calendario judío, que comienza a las 6 de la mañana. La hora novena también se le llama la hora nona, que es la hora de oración. Había 2 horarios para orar, la hora tercera, que era las 9 de la mañana, y la hora novena, que son las 3 de la tarde. Ellos iban a la hora novena a orar, a las 3 de la tarde. Ahora dice, en esa hora había un hombre cojo de nacimiento que era llevado a ese lugar, era cargado, sencillamente cargado, porque estaba imposibilitado para poder valerse por sí mismo. No podía caminar, no podía moverse. Pienso que era algo así como Mefiboset. Yo estaba pensando seriamente en estos días hablar una vez más sobre Mefiboset, pero no concentrarme en solamente Mefiboset, sino ahora concentrarme en algo que Dios ha puesto y lo estoy trabajando en eso, sobre lo de Bar. ¿Qué era lo de Bar? Y Mefiboset, pues ya ustedes saben la historia, era un niño lisiado de ambos pies que la nodriza lo dejó caer, había sido el hijo de Jonatán, hijo del rey Saúl.
y era imposibilitado. Y yo pienso en José, un hombre totalmente lisiado, un parapléjico, totalmente minusválido, como se llama, con una amplia necesidad en su vida. La necesidad de este cojo de la historia es que tenía una necesidad grande, la necesidad de estar imposibilitado, de no poderse valerse por sí mismo, de ser una persona dependiente de otro para cumplir sus necesidades, que alguien lo ayude, que alguien le extienda la mano para ayudarlo. Me recordaba, hermano, cuando uno está en nuestros países, uno ve una necesidad tan tremenda, cosas que no se ve aquí, ¿verdad? En el aspecto que sea material, no se ve aquí. He de verlo posiblemente en Cuba, pero si usted va a Sudamérica, a nuestros países, lo ve seguido. Me acordaba justamente ahora mientras predicaba en el culto en inglés de un evento que pasó hace 2 años en el Perú, cuando yo fui hace 2 años al Perú, y saliendo de un lugar que había mandado yo, o quería mandar a hacer un traje nuevo, no encontré el sastre, no mandé a hacer nada. Regresando hacia la plaza donde está el Palacio de Gobierno, una calle que se llama Guayaga, caminando hasta ese lugar, faltaban como unas 2 cuadras para llegar a la plaza de Gobierno, y por lo menos quedamos ahí mirando, en fin, y ¿sabe qué? Encontré a un joven tirado a la esquina, justo a la esquina. Un muchacho de unos 20 años, 25 años de edad, estaba tirado, no se paraba, le digo, y me dice el señor, dime una moneda para comprar una bolsa de dulces y venderlo. Yo le digo, ¿tú eres de dónde? Soy venezolano, acabo de llegar. Le digo, ponte de pie. Y se puso de pie, pero rengueaba un poco. Le digo, ¿qué te pasa? Es que tengo úlceras, tengo llagas en mis pies de estar caminando tanto. O sea, para ir de Venezuela hasta Perú, tiene usted que caminar 3 países, casi todo Venezuela, todo Colombia, todo Ecuador, para llegar, 4 casi, a llegar a Lima. Eso son como, diría, unas 5.000 millas, ¿no? Eso es espantoso, la distancia que estaba ahí. Le prediqué, le hablé, le di algo y se quedó, pero oramos con él. Ahora sí, casi a la mitad de ese bloque había otro joven, este era como de 30 años, había un niñito al lado de él con un letrero que decía, acabamos de llegar de Venezuela, ayúdenos, queremos comer. Y también, pues, él sí tenía una bolsa para vender dulcecitos. Y también hablé, le prediqué, hablé con él, me dijo que también era venezolano y toda esa cosa, oramos y en fin, y me voy caminando ya casi llegar a la plaza del Palacio del Gobierno y encuentro a otro joven con barba de unos 35 años de edad. ¿No? Pero tenía un gorro y puesto al revés así, estaba parado pidiendo limosna y le hablé, le digo, ¿tú eres también venezolano? Sí, señor. Acabo de llegar de Venezuela, un joven como un 35, parecía un estudiante universitario. De veras, estaba ahí y le comencé a hablar, le prediqué la palabra y en fin. Y cuando yo, después de ir, cruzo la calle para entrar ya a la plaza en sí, me senté y dije yo, qué triste la situación de esto. Nunca yo había visto una situación de esta. Y yo volví, hermano, porque Dios puso, yo quería cruzar la calle, había una pollería peruana dentro de la plaza. Y dije, no, yo voy a ir a buscarlos. Le hablé a los 3, comenzando de Josué, que fue el primero, él me dio su nombre. Le digo, ¿tú quieres venir conmigo a comer, a cenar? Sí, me dice, sí. Y le hablé al otro, que tenía un chiquito, y al otro, los 3 nos metimos al restaurante a comer. Pero ¿qué quiero decir esto? De ver la necesidad tan tremenda. Esa es por encimita la necesidad que hay. Por encimita, porque la ansiedad es espantosa lo que hay en el mundo. Es espantoso. Yo decía a través de un resumen de un mensaje que puse en el Facebook, ¿sabe qué? Ya hay muy pocas personas, o casi nadie. Si yo le digo a usted ve un programa cristiano, de seguro que, no sé si habrá alguien aquí, yo no lo veo, honestamente no lo veo, yo tengo mucha ocupación, no lo veo, ¿verdad? Pero allá en Perú yo me siento a ver los programas de televisión, yo me sentaba porque en las horas que estoy libre, en lugar de ver otras cosas, pero pongo los programas de televisión y he visto muchos programas de televisión, pero ahora digo, ¿quién ve eso, hermano? ¿Verdad? Por eso no tenemos que pensar que como salimos a la calle va a pasar una persona que nunca se le predica la palabra, que no oye programas cristianos, menos ve canales de televisión cristianos, no oye la palabra y puede ser que sea un cojo espiritual. Ese cojo es dependiente y ese cojo es el que tiene la necesidad, exactamente, especialmente pensando en la necesidad de un pecador. El pecador, la principal necesidad no es algo. No es algo. Dice que el que cree en Jesús tiene la vida eterna.
Pero el que rechaza al Hijo dice, la ira de Dios está sobre él. Ese versículo me hace temblar. Dice, el que cree en Jesús tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en Jesús, la ira de Dios está sobre él. ¿Sabes lo que es eso, hermano? Es una palabra, Juan 3:36. Eso me hace temblar a mí, me hace apremiar. Yo veo mi vida pidiendo a Dios que me ayude para poder, hermano, ¿qué más hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ganar a la gente? Hay millones que sufren, que padecen, que tienen la ira de Dios sobre su vida por causa de que no tienen a Cristo, que es la verdad. Ahora bien, también ese cojo tiene la necesidad, principalmente la necesidad del pecador, que es no hay comunión con Dios, no tiene comunión con Dios. Y si no hay comunión con Dios, no tiene el gozo del Señor. Y no tiene la felicidad. Por eso que yo creo la gente busca la felicidad del mundo. La gente busca la felicidad del mundo. Y tienen que pagar por eso. Yo mencioné el otro día que cuando vino a jugar aquí Colombia con Argentina y vi los anuncios, me quedé espantado de saber que habían boletos de entrar tickets que estaban costando hasta $11,000 para entrar a ver 4 pelagatos corriendo detrás de un balón. Por favor, y que yo como un tonto voy a pagar 11,000. Es más, ni el más barato era 2,000 y pico. El más barato, que era en el gallinero arriba, 2,000. Es más, yo no le pago ni $20 vaya. Es más, yo no voy al estadio. Así sea argentino, así sea colombiano, que sea, no voy. Y lo veo en la casa, si acaso lo puedo ver. Digo, por favor. Pero la gente que no tiene a Cristo, hermano, va y paga y gasta y lo que sea por estar ahí, por meterse. ¿Por qué? Porque tienen que llenar el área vacía de su alma con algo. Escuche, el alma tiene que estar llena de algo. O se llena de Dios, se satisface de Dios, o se llena de basura y de porquería. De algo tiene que llenarse. El alma no puede estar vacío, tiene que llenarse de algo. Entonces esa es la necesidad del cojo. Pensando en el aspecto espiritual, que es la necesidad del pecador. Ahora, cuando hablo de levantar, de que levantemos al cojo, pienso en aquella persona que está fuera del ambiente de Dios. Versículo 2 dice así: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, a la puerta del templo. A la puerta del templo, no podía entrar al templo, porque era viciado. No podía por impedimento, y era viciado. Pensamos en una iglesia religiosa. Aquí yo creo que nunca va a pasar eso. Que si viene un cojo o un tatuado, quién sabe, una persona con problemas y dificultades, que entre a la iglesia, ¿verdad? Que venga a la iglesia, que aquí está el Señor para sanarlo, para ayudarlo. Era llevado, o sea, era traído, era transportado, no podía moverse y puesto en ese lugar a la entrada del templo. ¿Qué significaba eso? Que no tenía la gracia de Dios. Y uno de los delitos, las tragedias más grandes que hay en el ser humano, no tener la gracia de Dios, o no conocer la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es un regalo inmerecido que Dios le da a la gente. Cuando pensamos en la gracia de Dios, pensamos en aquel hombre que estaba crucificado a un lado del Señor en el madero. Estaba en el centro del Señor y el otro lado estaba leyendo acerca de quiénes son los que eran llevados por los romanos a ser crucificados. ¿Saben qué? Eran los que habían sido traidores de la patria de Roma. Los que habían causado incendios, los acusados de sedición, de homicidio, los que habían matado para robar, hermanos, los hombres más peligrosos, los violadores, los tramposos, los ladrones eran llevados, los reincidentes, los más malos de Roma estaban sentenciados a ser crucificados, y también que servía eso para disuadir a los ladrones que no sigan robando. Esa era la razón por la cual crucificaban. Y uno de ellos estaba al lado del Señor, estaba con el Señor, al lado del Señor. Y pienso en la gracia de Dios, cuando el movido, yo creo por lo que había oído. Yo creo que había oído hablar del Señor. Y que Dios le había tocado su corazón. Y vio el momento oportuno para decirle: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
una oración de 5 segundos. No se bautizó, no aceptó formalmente a Jesús como Salvador, no se hizo miembro de una iglesia, no tomó nunca la Santa Cena, pero demostró que era un necesitado y el Señor lo salvó. Porque el Señor ve el corazón, ve la actitud del corazón. Igual que la mujer del flujo de sangre. Ella no hizo confesión de fe, pero el simple hecho de pensar en el Señor, que el Señor era el que podía resolver su problema y sanarla, ella fue al Señor y dijo, si tan solamente tocare el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y cuando el Señor obró misericordia en ella y la sanó, el Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado, en paz. O sea, eso demuestra el interés que había en la persona de ser salvada, de ser sanada. Este hombre estaba fuera de la gracia de Dios. Este hombre estaba fuera del amparo de Dios. Qué triste vivir fuera del amparo de Dios, sin amparo, sin protección, sin seguro. Cómprate los seguros que quiera, puede tener los seguros que quiera, ¿sabe qué? No sirve de nada. A mí me da risa un anuncio que hay en la radio. Dice una musiquita ahí como el Ave María. Dice, ay hijo, dice la señora Clara, ay hijo, yo quisiera que algún día ustedes hicieran lo que hago yo. ¿Por qué, mami? He comprado un lugar en el cementerio tal y tú vieras qué lindo lugar, qué jardines. Y sabes, las mejores limusinas la tiene ese funeral. ¿Y a ti qué te importa la limusina? ¿Qué te importa lo bonito que sea el cementerio? Pues la gente te quiere vender poniéndote un cuadro bonito del cementerio, lo cual nunca vas a ver porque va a estar enterrado. Y la limusina, ¿a ti te importa la limusina? Porque te pongan caballo para transportarte a la muerte está, por favor no te preocupes. La preocupación tiene que estar aquí por la vida nuestra, que tiene que acercarse cada día más y más al Señor. Este hombre no tenía la gracia, este hombre no tenía el amparo de Dios, este hombre no era miembro de la familia de Dios, de la iglesia, no tiene que ver nada con la membresía de la iglesia. Usted no es miembro de la iglesia de Cristo porque es miembro de la iglesia Redentor, no señor. Usted es miembro de la iglesia de Jesús, el cuerpo místico de Jesús. Amén. Porque usted ha aceptado a Jesús. Porque cree en el Señor, porque vive con el Señor, porque clama al Señor, porque sabe cómo orar a Dios, cómo clamar a Dios, cómo alabar a Dios. Usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Den un aplauso a Jesús. Pero este Señor no era nada de eso, no era nada de eso. No era miembro de la iglesia del Señor. Era un total desvalido, total por diosero, sufriendo de eso. Aparte de eso, versículo 3 dice, y él les rogaba, dice a Pedro y a Juan, que diera una limosna. Como vieron en el video, denme una limosna, por favor. Denme una limosna. Unos cuadros que ven en nuestros países, de veras, bueno. ¿Sabe qué le digo? Yo sinceramente, bueno, yo alguna vez dije esto de los pastores. Los pastores cuando salen de viaje se oxigenan. Porque aquí uno está todo el tiempo, las 24 días trabajando, sí, la iglesia, la casa, la iglesia, la iglesia, la casa. Cuando usted se le vaya las cosas que pasan, usted ve un mundo distinto. Usted va a Cuba, ve un mundo distinto. Vamos a un lugar, ve un mundo distinto. Ve el sufrimiento más palpable, más cerca. La señora hablaba, cuando venía con el pastor Ricardo, era mi hermano, que estaba como a 2 horas de alas. Veníamos de noche, eran como las 2, como las 9 de la noche. Paramos una estación para echar gasolina. Me decía que me estaba echando gasolina, alguien tocó la ventana. Y yo la miré, era una jovencita como de unos 18 años, con un niño chiquito. Bajo el vidrio me dice, Señor, tiene una monedita para comer. Así mismo, tiene una monedita. Yo le digo, ay, parece que es venezolana. Sí, me dice, denme una monedita. Lógico, abrí la puerta, le di lo que pedía, pero la hablé. Uno puede ver la necesidad tan tremenda que hay, la de aquí. Quien se ve aquí se estimula mucho eso, porque tenemos abundancia, porque que menos tiene la nevera llena de comida. Pero en nuestros países hay abundancia.
y tenemos que seguir haciendo porque uno ve de cerca la necesidad que hay. Aquí se disimula la necesidad. En este país es fácil disimular la necesidad, aunque seamos cojos, la cojera se disimula mucho. Se puede fácilmente que la gente puede disimular. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre, además de todo, era un pordiosero. O sea, era uno que mendigaba, que estaba pidiendo limosna, y era un pordiosero. Y yo creo que el mundo está lleno de gente pordiosera, hermano. Hay gente que son pordioseros de paz, no tienen paz. Hay gente que son pordioseros de amor. Hay gente que son pordioseros de gozo, de felicidad. Hay gente que son pordioseros del amor de su esposa. Gente que son pordioseros del amor de su esposo. Gente que son pordioseros de tantas cosas que quisieran tener. Hay pordioseros de ser consolado, de ser tratado bien, de tener paz, de tener armonía. Hay mucho pordiosero en nuestro ambiente. Y no dudo que aquí los haya. No dudo que aquí los haya. El pastor tiene cosas que contar, pero no las cuenta porque hay personas que vienen con cosas que cuentan que eso significa que son pordioseros, tienen un problema difícil. Este hombre estaba fuera del ambiente de Dios y por eso mismo había necesidad de levantarlo. Esa era la comisión que Dios había puesto en Pedro y Juan de levantar al cojo. Se van a encontrar con un cojo. Además de eso, cuando pensamos en levantar al cojo, como lo hizo Pedro y Juan, pensamos en que tenemos que usar las herramientas necesarias, las herramientas aprobadas por Dios, no las herramientas del hombre. Las herramientas del hombre son distintas. Hoy en día se están usando cosas tan raras, hermanos, de veras, rarezas. Yo me he pasado algunas horas sentado en la sala de nuestro apartamento en Lima mirando muchos programas radiales de muchas iglesias. Y programas tras programa, y vi uno ahí, creo que es el director de ese canal, y hablando, óigame, hacía una descarada invocación al pueblo para dar, y mencionaba ofrenda tras ofrenda, y decía, pues, tú quieres bendición en tu casa, que tu marido sea salvo, que tu hijo sea sanado, da tu ofrenda, promete a tu promesa. Eso significa querer comprar la gracia de Dios. Eso me hace recordar lo que pasaba en la época del medioevo. Se decía que tan pronto caiga la moneda en el ofertorio, un alma tu pariente salía del purgatorio. Mentira del diablo. Y me asombraba yo oír a ese hombre haciendo tanto énfasis en la ofrenda. Gracias a Dios que nos hemos caído en eso nosotros. Si hacemos una relación por eso, cuando hay necesidad de ver, pero no caemos en eso, porque ¿sabe qué? En la medida que nosotros nos preocupemos en satisfacer al pueblo, el hambre espiritual del pueblo, la gente da porque da. Ese día víspera de mi partida, no les contaba a ustedes que había un señor con un dinero en la mano para recibir. Yo dije, no recibo dinero. Sí, señor, reciba, un joven con unos 40 años. Y los hermanos me dijeron, pastor, te traigo un dinero ahí, y ¿sabe qué? Le dije, no recibimos, que lo llevo a la iglesia. Y el hombre porfió le dijo, recíbalo, vamos a usar eso para el viaje que vamos a hacer. Pero Dios me habló aquí, no lo uso para el viaje, porque el hombre no dijo para el viaje. Y de hecho, no se usó para el viaje. Nosotros no pedimos dinero. Y la gente da dinero en la calle sencillamente porque se siente agradecido. Hasta nos han pedido sobres en la calle para pagar diezmos, lo cual nosotros nunca predicamos. Y es que la gente se siente agradecida, satisfecha, bendecida, porque alguien les está predicando en ese lugar. Y de agradecimiento, como que de veras es así, dan su ofrenda y dan sus diezmos por el Señor. Aunque algunos comen de gratis, pero bueno. Hay que usar las herramientas necesarias. Otra herramienta que está usando ahora es el asunto de la psicología y la psiquiatría. Y mencionaba en esta mañana algo que he visto, no me lo han contado, he visto pastores que han tenido casos de severos estados de depresión en algunos de sus miembros de la iglesia y los han mandado a que busquen a psicólogo.
que consulten al psicólogo, porque el psicólogo es cristiano. Aquí vi yo uno que estaba con problemas aquí, después que se fue de esta iglesia, que cayó, no sé, en un problema serio, y fue a consultar a un psicólogo que dice que era pastor. El pastor ese desgració a su familia, fue como chismoso a contarle lo que él le había contado a su esposa, y él nunca, la mujer le perdonó, se divorció la vida de la mujer, de las hijas, de todo el mundo. Hasta que murió. Tristemente murió. Yo pedí la cuenta de las veces que fui a la casa mía a orar conmigo. Ya no era miembro de la iglesia, pero éramos amigos. Y lloró varias veces en mi hombro. Varias veces. Y me contó lo que había pasado. Y me dijo que lo que tenía el homosexualismo había pasado cuando era muy niño. Y lloró. Nosotros nos consolábamos con mi esposa. Cuando hablamos con su esposa, ella nunca lo perdonó. Ella se desgració su vida y la vida de sus hijas y de todo el mundo. Finalmente se divorció y hace poco murió. Eso es lo que pasa. Pero él llegó a ser un cojo espiritual terrible por causa de eso. Entonces, cuando pensamos en la herramienta, no podemos pensar de ninguna manera aquello que viene del hombre. No, Señor. Que dice la palabra, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Tenemos que pensar que tenemos que movernos siempre en la forma como el Espíritu Santo se mueve. Y cada día hacer más énfasis en eso, que tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios. El que nos va a ayudar, nos va a moldear, nos va a capacitar, nos va a sacar adelante, nos va a cada día a ser mejores creyentes. Y el Señor quiere moldearnos, quiere transformarnos, quiere cambiarnos, quiere quemar en nosotros toda hojarasca de pecado, si es que la hay, todo lo malo, para que podamos funcionar mejor y también levantar a otros que están pasando por problemas y dificultades. Pero tenemos hoy más que nunca buscar la presencia del Señor. Decir, Señor, ayúdame, Señor, para que podamos ministrar a otros que vienen también adoloridos y vienen cojeando a la iglesia con problemas. Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra que este hombre estaba con una necesidad tremenda. Versículos 5 y 6 dice la palabra. Y entonces él les estuvo atento esperando recibir una limosna, recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Lo primero que le digo es, míranos. ¿Sabe qué? ¿Qué pasó con Pedro? Sencillamente quería ver en su mirada qué cosa reflejaba el hombre. Tenemos que pedir a Dios para que Dios nos dé capacidad para percibir la necesidad de los demás. Dice que los ojos son la ventana del alma. Solamente hace un tiempo atrás fuimos con mi esposo a tomar el desayuno. ¿Sabe que estábamos sentados esperando que venga el mesero y llegó el mesero, un joven de unos 25 años que se llama Adam. Llegó y de veras, desde que yo vi a ese joven vi que tenía una necesidad, lo vi totalmente hermano con problemas y le digo a Adam, algo te pasa, hijo, ¿qué tienes? Nada, eso. Después en la segunda venía cuando vino a dejarlo el café y esa cosa, le digo, algo pasa contigo. Mi esposa también le habló. Me dice, acabo de tener un disgusto con el supervisor. Estaba como, se notaba afligido. Después que le di la propina, le prediqué un poco, le di la esperanza que solamente hay en Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos, se ha parado frente a nosotros alguna persona que demuestra que tiene necesidad? Tenemos que pedir al Señor que nos haga, hermanos, personas sensibles al dolor ajeno. Si una persona no sonríe, si una persona está molesta todo el tiempo. Leí esto un escrito que cuando una persona grita mucho, te está diciendo a gritos también, ayúdame. Lo leí esto. Cuando una persona grita mucho, está muy molesta, te está diciendo a gritos, ayúdame. Lo que quiero es que me ayudes. En ella o en él. Entonces las herramientas deben ser de Dios. Entonces, Pedro le estaba diciendo sencillamente, míranos. O sea, Pedro estaba demostrando que tenía capacidad para ver la necesidad que había en ese hombre. Y la necesidad no era tanto la cojera del hombre, sino la necesidad de Dios, de sentir a Dios, de regocijarse en Dios, de ser salvo, de ser bendecido, de ser un hombre con la gracia
gracia de Dios y la necesidad profunda, más profunda que tiene el ser humano es la necesidad de Dios, de tener más de la gracia del Señor, de llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Esa es la necesidad más grande que hay. La necesidad más grande que hay. Dice, entonces Pedro, cuando vio que había fe en el hombre, vio que había fe, le tomó las manos de la mano. Dice, y entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. ¿Sabe? Eso me habla de lo que decía el Señor, de aquella parábola que le mandó al cielo que viniera y que invitara a la gente para que venga al banquete. Y dijo, Señor, he llamado a mucha gente, pero ya todavía queda espacio. El Señor dijo, ¿sabe qué? Ve por los vallados, ve por los caminos, ve por los lugares y esfuerzo para traer que mi casa debe llenarse. Hermano, y la casa del Señor debe llenarse. Tenemos que trabajar por lo que dijo Jesús. Los discípulos vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Como diciéndole, lo que ha pasado ahora nunca ha pasado. Este no es el reino de los persas, no es el reino de los macedonios, no es el reino de Babilonia, no es el reino de los medopersas, no es el reino de los griegos, no es el reino de Roma. Este es el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Es el reino por el cual ustedes deben trabajar y esforzarse y trabajar y meditar e ir y predicar y traer gente. Tenemos necesidad, hermano, de agrandar el reino de los cielos, que tú y yo y todos estemos trabajando de continuo, que nos desayunemos, nos almorcemos y cenemos pensando en el desvalido, en el triste, en el afligido, en los millones de copos que hay en el mundo que están padeciendo. Le dije la semana pasada que hay un nuevo cálculo que se hace de los que están pereciendo sin Cristo. Se piensa que hay 155,000 personas que diariamente mueren sin Cristo. O sea, en el término que estamos predicando aquí, que quién sabe será unos 45 minutos, saca la cuenta cuántos habrán muerto si por cada minuto, por cada segundo mueren 2 personas sin Cristo. Por cada segundo, 2 personas mueren sin Cristo en el mundo. Mira la seriedad de esto. Ahora, ¿qué pasó? Después que sucedió eso, dice, aconteció en el versículo 8, dice la palabra, y saltando y tomándolo por la mano derecha, se levantó y al momento se le afirmaron los pies, los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. O sea, no solamente andaba, sino que saltaba de alegría. Ese es el gozo de una persona que viene al Señor. Yo lo que sentí, hermanos, contaba esta mañana en la clase de la culto en iglesia. Era una iglesia pequeñita, había como 15 personas, era un día martes, el día de oración. Yo no lo pensé, no pedí opinión a nadie, no había otro joven. Había una persona de edad y sentados ahí. Yo pasé al frente, recuerdo muy bien esa noche, eran como las 8 de la noche. Yo acepté a Jesús, me rodeé, el pastor oró por mí. Yo no sentí una electricidad, no sentí nada extraño, no sentí un cosquilleo en mi cuerpo, nada. Pero sé que sentí en mi espíritu que Dios me había perdonado. Ahí nací yo, en esa iglesia pequeñita. Este hombre sintió una alegría tremenda en su vida cuando fue sanado y saltaba, y saltando se puso en pie. Y la evidencia de la salvación produjo un gozo grande, dice, y saltando se puso en pie y anduvo. Todo eso lo hizo creer en el Señor. Él sabía que eso, lo que estaban orando, eran siervos de Dios. Entró saltando y se entró con ellos en el templo, cogido de ellos, tomado de la mano, entró con ellos al templo. O sea, la persona tuvo salvación, la persona tuvo gozo, se integró a la familia de Dios inmediatamente y comenzó a alabar a Dios, y todo el pueblo dice que le vio como alababa. O sea que cuando sucede algo en la iglesia, la gente se va a dar cuenta que algo está pasando, porque ahí está la presencia del Señor. Algo pasa. Nadie puede decir, negar en una hora que en ese rinconcito, en la Plaza Martín de Lima, está la presencia de Dios.
liderado por una mujer valiente que está trabajando y predicando la palabra en ese lugar frente a tanta oposición, porque eso no es un lugar para la iglesia, definitivamente. Ellos siempre se han metido en ese lugar. Y yo le he hablado de iglesia, le he hablado de templo, le he hablado de un local. Y me dice, no, pastor, Dios me llamó a predicar en la calle y aquí nos quedamos. Este tiene que ser Dios. ¿Sabes por qué tiene que ser Dios? Porque no se recoge ofrenda ahí. Ellos no recogen ofrenda ni diezmos. Tiene que ser Dios. Yo le dije, pastora, ¿y usted de qué vive? Dios me suple, pastor, me dice. Dios me suple. Ese día que prediqué, después que prediqué, siempre sentí dar algo a los predicadores, pero no me sentí muy bien. Después que prediqué y saltaron, inclusive habían hecho una esquina donde hay unos matorrales, habían hecho, tenían una cocina de gas y habían hecho un mollón con un frío espantoso, tremendo frío, y habían hecho sopa para todos los que estaban ahí. Y vieron que yo sabía de la hermana, en ese lugar habían hecho una sopa grande de pollo y a todos los que pasaban, todos los que se sentaron, le dieron una sopa de pollo y ahí estaba metido yo. Y viene una hermanita de la iglesia, creo que era diaconisa, no sé, y me da como una servilleta así, no era un sobre, una servilleta así, y me dice, este es para usted, pastor. Yo no lo guardé, no sé qué era, ¿verdad? Lo guardé, en el apartamento lo abro, y era un billete de 20 soles. Es como $4, ¿no? Me dio cosa. Lógico, no se lo voy a devolver porque es bendición para él. Pero me dio cosa de pensar que, aparte que no reciben diezmos, ellos dan una ofrenda a los predicadores. Eso me dice mucho de que eso es de Dios. Este hombre comenzó a alabar a Dios, saltaba y brincaba, ¿verdad? Y sirvió de testimonio, porque dice la palabra, ellos reconocían, el pueblo reconocía que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Y se asombraron. Estaban asombrados y espantados de lo que había sucedido. Eso que sucede cuando pasa una cosa que es ajena al entendimiento humano, que no sabe por qué vino o por qué suceden las cosas. Es porque Dios está metido en el asunto. Está metido en el asunto. Ahora, en el libro de Hebreos, hermanos 12:13, encontré yo este versículo. Escuche esto. Dice, si usted quiere leerlo, dice, hacer sendas. Esto es maravilloso, hermano. Hacer sendas derechas para vuestros pies. Se lo voy a leer directamente. Dice 12:13 dice, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Sabe lo que significa esto, hermanito? Significa que todos tenemos algún tipo de cojera. Todos tenemos algún tipo de cojera. Pero que esa cojera, Dios la quiere sanar. Y esto va directamente relacionado con lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6. Dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, él se la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, posiblemente cojera. No dudo que hay cojera. Posiblemente tu cojera sea una adicción o algún tipo de adicción. Tu cojera, quién sabe, sea adicción a las drogas, al cigarrillo. Quién sabe, tu cojera sea una adicción a la pornografía. Quién sabe, tu cojera sea una adicción a la mentira. Quién sabe, a la mentira, a la falsedad, a la, qué sé yo, a la hipocresía. No sé, algún tipo de cojera. La cojera, hay muchos tipos de cojera, ¿verdad? Muchos tipos de cojera. Y eso sencillamente hace que nuestra felicidad no sea completa, no sea plena y que estemos clamando al Señor. Solo Dios sabe la cojera que hay en nuestra vida. La cojera que hay en nuestra vida. Hay personas que han tenido ese problema. Yo tengo cojera. Yo reconozco que tengo cojera. Y que tengo que pedir a Dios que me ayude. ¿Verdad? No en la cojera física, pero cojeras que el Señor me ayude. Yo quisiera que todos estén de pie. En esta mañana quiero decirle, todos tienen algún tipo de cojera.
Todos tienen algún tipo de cojera. Y quiero que recuerde la palabra, dice, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no me salgan del camino. Significa que si estás cojeando, aunque estés cojeando, no te salga del camino, no te salga de la senda, no te salga del camino de Dios. No, esto no tiene que ver con cambiar de iglesia. Con cambiar de iglesia no vas a resolver nada. La cojera no se arregla cambiando de iglesia. La cojera no se arregla cambiando de iglesia. La cojera se arregla permaneciendo en el camino de Dios. Para que los cojos que permanezcan en el camino que Jesús, para que tu cojera sea sanada, tu mal sea sanada. Yo quiero invitar a todos los que tienen una cojera que pasen aquí al frente, que son todos. Pasen aquí al frente, que tienen una cojera. Yo estoy aquí esperándolo yo, un cojo mayor, esperándolo. Vengan aquí, ahora vengan aquí al frente. Todos los que tengan. Si usted no cojea, pues gloria a Dios. Pero todos los que tengan cojera, yo soy sincero, tenemos que ser sinceros con Dios. Hay cojera en nuestra vida. Hay cojera. Comienza a alabar a Dios. Comienza a alabar a Dios. Dile al Señor, sí, mi cojera es esta. Dígase al Señor. Comienza a alabar a Dios. Dile al Señor, mi cojera es esta, Señor. Yo tengo este tipo de adicción, tengo este problema, tengo esta cosa que me molesta, que no debe ser. Pero tengo esta cojera. Presento su cojera delante de Dios. Señor, yo tengo un tipo de cojera. Este tipo de cojera, pero no quiero apartarme del camino. Aquí estoy yo, Señor, porque tú perfeccionarás la obra que he comenzado en mi vida. Reconozca, sea sincero, reconozca. Sea sincero, sea sincera. Yo reconozco, diga que yo, como ese cojo que estaba a la entrada del templo de la hermosa, tiene también un problema. Tiene un problema, reconoce tu problema, tu dificultad, reconoce tu cojera en esta mañana. Y el Señor, aquí está mi vida, Señor. Sáname, Señor. Libérame, Señor. Gloria a Dios. Pasen al frente todos, gloria a Dios. Vamos a clamar al Señor. Comienza a alabar a Dios, comienza a alabar a Dios. Comienza a clamar al Señor. Dios, el Espíritu Santo de Dios. Aquí estoy yo, Señor. Sáname. Libérame, Señor. Libérame, Señor. Libérame, dile, Señor. Libérame, Señor. Aquí estoy yo, Señor. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Yo vengo a ti, Señor, reconociendo que tengo una cojera en mi vida, reconociendo que te necesito, reconociendo que soy como aquel cojo que se entraba al templo de la hermosa, reconociendo eso, aquí estoy yo, Señor.